Bienvenidos amigos a una edición más de Nos Movemos, el espacio de actualidad ciudadana en el que echamos carreta, hablando de temas que nos tocan a todos los que queremos transformar la sociedad. Un saludo muy afectuoso a todos los que nos acompañan hoy, a los que se van conectando y que como nosotros sueñan y trabajan por componer este sancocho de patria que nos toca. Hoy vamos a conversar sobre cómo apostarle a una visión del desarrollo desde la educación y la identidad local. Nos acompañará para eso el economista especialista en evaluación y desarrollo, nuestro querido amigo David Chamat. Aquí se lo presentamos. Hola, soy David Chamat. Gracias por la invitación, gracias por estar acá. Hoy quiero que hablemos y conversemos un poco de la importancia de la educación y de por qué creo que la educación es el motor para cambiar la sociedad. Y una educación de calidad, una educación pertinente, una educación con participación de todos y sobre todo una educación que sea el factor de progreso y de desarrollo para una ciudad como Ibagué. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos una vez más a Nos Movemos Actualidad Ciudadana. El invitado de hoy, David, es un apasionado de la educación y un enamorado de Ibagué. Cuenta con más de 12 años de experiencia en procesos de planeación y gestión del desarrollo regional, trabajando con organismos de cooperación internacional, con entidades del sector público, universidades y organizaciones sociales. David ha sido coordinador del proyecto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo local para el Programa de Naciones Unidas al Desarrollo durante 4 años, coordinador de proyectos de la Comunidad Andina de Naciones, asesor del Departamento Nacional de Planeación y consultor de USAID, entre otros. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a David Chabat. Hola Julián, buenas tardes, noches ya a todos. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno estos espacios de charla, de diálogo, de conversación. Y pues qué bueno, qué mejor que hablar de educación, que ese es un tema que sí nos compete a todos y nos agrada a todos. Gracias, Julián. Así es, David, muchas gracias también por acompañarnos hoy. La educación pues es el ADN que nos identifica, ¿no? Esta idea de que podemos transformar la sociedad a partir de educación, de cultura, de emprendimiento, de ciencia, de tecnología. Así que pues un gustazo que una persona versada en la materia como tú y que le apasiona el tema pues nos acompañe el día de hoy. Y bueno, vamos saludando también a las personas que se van conectando. Nos saluda Wilmar Everio Monsalve desde Ibagué y a todos los que se vayan conectando los invitamos a que, como siempre, nos dejen sus preguntas y comentarios, los cuales iremos abordando en lo posible a lo largo de la transmisión. Así que, sin más esperar, pues, David, quiero arrancar esta conversación preguntándote algo personal y es, ¿cómo termina un economista como tú tan enamorado del tema de la educación? Pues Julián, ese es el poder seductor de la educación. No, pero en esencia, Julián, yo, pues como tú decías en la presentación, yo he trabajado mucho tiempo en procesos de desarrollo regional, de desarrollo local, acá en Ibagué y en el Tolima. Desde hace 3 años vengo dirigiendo un proyecto educativo, que es un proyecto piloto a nivel nacional, se llama Proyecto Educativo Buenos Aires, Proyecto PEVA, que es una iniciativa privada al servicio de la educación pública rural. El objetivo de este proyecto es, hombre, fortalezcamos la calidad de la educación rural, fortalezcamos la pertinencia y fortalezcamos la comunidad del territorio para la educación rural. Entonces, un poco a partir de esa vinculación, desde que soy director de este proyecto, como tú dices, me picó el bicho de la educación, Julián, y pues a hoy yo digo, hombre, no podemos ver el desarrollo, no podemos ver un territorio si no vemos la educación como base. Entonces, este es un mundo mágico porque, Julián, tú en la educación y comprendiendo el sistema educativo, tú tienes el país en tu cabeza. Tú puedes darte cuenta que esto es un tema social, que es un tema económico, que es un tema institucional, que es un tema de participación. Entonces, así es como un economista, pero diría yo sobre todo un ibaguereño, llega a este mundo de la educación y sobre todo que una vez uno toca la educación, y esto lo digo con conocimiento de causa, uno se enamora, ¿sí? Desde el rol en el que esté, como estudiante, como profesor, como director, que es mi caso, como gestor educativo, y bueno, así es como ha dicho más llega la educación, Julen. Qué interesante historia, muchas gracias por compartirla, David. Eh,
hablamos un poco, bueno, en tu presentación hablas de calidad, de pertinencia, y entendemos que en los últimos años en nuestro país hemos ido avanzando mucho en términos de cobertura educativa, ¿no? Pero cuando hablamos de calidad y pertinencia, pues la gente se queda un poco también, la gente de a pie, con la duda de qué estamos hablando. ¿Tú nos podrías ayudar a aterrizar esos dos conceptos para la realidad de la gente? Claro, Julián. Bien, y efectivamente tú tienes toda la razón. Cuando hablamos de cobertura, vemos que en el país ha habido un avance muy amplio en cobertura, y cuando nos referimos a la cobertura es que, hombre, cada día el sistema educativo está atendiendo a mayor cantidad de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Sin embargo, como tú lo dices, aún tenemos una brecha muy grande en términos de calidad educativa. Y cuando hablamos de calidad educativa, realmente acá entra pues uno en esas tierras de análisis, de decir, hombre, ¿qué es calidad educativa? Calidad son los resultados de las pruebas saber. Calidad es contar con una infraestructura educativa con las mejores condiciones. Calidad es tener a los mejores profesores, ¿sí? Y ahí es cuando uno empieza a revisar y a comparar y a ver cómo es el sistema educativo colombiano, ¿sí? Por lo general uno ve que la educación, y esto lo digo con conocimiento también de causa, es segregadora. La educación acá en Colombia, como está concebida actualmente, es segregadora, porque si tú eres egresado de un colegio privado, muy seguramente tú vas a tener mejores posibilidades, mayor acceso al conocimiento que si sales de un colegio público, ¿sí? Y de igual forma, si tú sales de un colegio público, tú tienes dos alternativas para continuar. Una es seguir estudiando en una universidad privada, pero para acceder a una universidad privada tú necesitas pagar. O la otra es ser muy buen estudiante y acceder bien sea a la Universidad Nacional por pruebas o bien sea acceder a una beca para estudiar en la universidad pública. Sin embargo, si tú sales de un colegio público que tristemente no tiene las mejores condiciones de calidad que un colegio privado, es difícil que continúes. Entonces, cuando hablamos de calidad, hablamos desde mi punto de vista de igualdad de oportunidades, ¿sí? La calidad de la educación no debe ser negociable, no debe ser un privilegio, no debe ser una fortuna para quienes pueden. Y acá entra a jugar otro amigo, entra en esta discusión, que es la pertinencia educativa. Y cuando hablamos de pertinencia, hacemos referencia de, bueno, ¿para qué estamos formando a los estudiantes? ¿Qué les estamos enseñando a los estudiantes? ¿Y para qué? Entonces, cuando hablamos de pertinencia, no solamente hablamos de una educación pertinente con las características de la ciudad donde esté o con las características del colegio. Acá cuando hablamos de pertinencia tenemos que hacer un análisis integral, ¿sí? De brindar una educación pertinente con el contexto de los estudiantes, pertinente con el mundo globalizado, pertinente con el desarrollo social de un país, el desarrollo político. Entonces, sí, efectivamente son temas muy diferentes, hemos avanzado en cobertura, Julián, pero aún tenemos unas brechas enormes en calidad. Y esa es la apuesta que nosotros queremos hacer, que desde el proyecto que yo dirijo estamos haciendo, en apostarle a calidad educativa, a calidad de la educación rural, a cambiar la vida de niños y sobre todo a darle sueños a los niños para que sueñen, para que se desarrollen, para que vean en la educación un factor de progreso, en esencia. Muchas gracias por esta interesante aclaración, David. De verdad que es fundamental que como ciudadanos nos acerquemos a esta serie de conceptos, que los entendamos, que los interioricemos y que en función de eso también actuemos y nos movilicemos como ciudadanía, ¿no? Incidiendo en los espacios de participación que tenemos y, por supuesto, proponiendo en esos espacios en que esté a nuestro alcance. Aprovechamos y seguimos por aquí saludando gente. John Llano nos saluda desde Ibagué, un abrazo muy afectuoso para John Llano. Y también les invitamos a que como siempre, nos sigan haciendo preguntas y comentarios. Estaremos pendientes de leerlos, de resolver esas inquietudes que la educación se enmarca dentro de la identidad local. Y me gustaría que nos ampliaras un poco la identidad de lo local en tu visión de la construcción de la ciudad. Gracias, Julián. Sí, esto es algo como muy particular y pues quisiera explicarlo
en dos momentos, en dos partes. La primera, Julián, es, sí, efectivamente yo soy un convencido que el desarrollo y el crecimiento no viene dado desde las políticas económicas. Yo soy un convencido que si nosotros queremos hablar de desarrollo, nosotros tenemos que tener un enfoque primero poblacional y segundo territorial. Yo creo que ese es el cambio que tenemos que dejar de pensar en sectores y empezar a pensar en territorio y en poblaciones. Y acá es donde entra la segunda parte, que para mí debe ser la base de la identidad, y es la educación. Si nosotros realmente queremos generar procesos de desarrollo, primero sostenibles, segundo a largo plazo y tercero que integren realmente a todas las personas, nosotros debemos empezar desde la educación. Y por eso yo sí creo que si nosotros queremos desarrollo, si queremos crear una visión compartida, nosotros tenemos que alinear nuestros objetivos como ciudad, nuestros objetivos personales, hacia un norte. Tenemos que construir una visión compartida y sin educación no podemos hacerlo. Entonces ahí es donde yo digo, hombre, si nosotros queremos crear un desarrollo para una ciudad como Ibagué, y acá yo aterrizo este discurso en lo local, Ibagué es una ciudad que históricamente pues ha tenido las más altas tasas de desempleo. En este momento Ibagué tiene la tasa de desempleo más alta del país. Ahí vemos que hay una concentración muy alta del empleo y de la riqueza en sectores comerciales, en sector de servicios. Y es cuando nosotros debemos cuestionarnos, hombre, ¿a dónde le vamos a apuntar? ¿A qué le vamos a apuntar con la educación y con los profesionales que tenemos hoy en día en la ciudad? Y si nosotros no preparamos la mano de obra, primero para la creación de conocimiento, segundo, para la adaptación de este conocimiento a la realidad cotidiana, es imposible que generemos desarrollo. Y ahí es donde yo digo, hombre, si queremos generar desarrollo, si queremos integrar todos los sectores, si queremos transformar productivamente la ciudad, nosotros el punto de partida no está en los sectores, Julián, no está en la economía, no está en el comercio. El punto de partida está en las personas. Y las personas, el punto de partida es la educación y la salud, pero hablemos de educación. Entonces, esa es un poco como la base del planteamiento que yo hago, que la identidad tiene que definirse desde la educación. Y en una ciudad como Ibagué, nosotros tenemos que aferrarnos a lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Somos una ciudad del común, somos una ciudad que está a media tabla en todo, ¿sí? Que para algunos eso puede ser una lectura positiva, para otros es una lectura mediocre. Y yo creo que si queremos avanzar en el posicionamiento local, en el posicionamiento nacional, sin la educación no vamos a ir a ningún lado. Y sin educación de calidad no vamos a ningún lado. Muchas gracias. Ahí nos pones a reflexionar sin duda. Ahí hay un ejercicio profundo, por un lado de mea culpa y por otro lado de cuál es el potencial que podemos explotar como ciudad, como comunidad, en esos espacios de los que hacemos parte. Saludamos a David, a Luis Alberto Bustamante, nos dice buenas noches, pendiente del tema, a Sandra Perilla Acosta, perdón, a Lady Carolina, a Jonathan, y te voy a trasladar una pregunta que nos hace aquí Sandra. Nos dice, hola, ¿cómo construir ciudad con los jóvenes? Cuéntanos, ¿cómo le responderías a ti? Me parece fabulosa esa pregunta porque me lleva a dos escenarios. El primero es un escenario, y sigo en esto, es el escenario de la educación. Nosotros debemos construir procesos de desarrollo, pero si nosotros vamos a hablar de educación de calidad, si vamos a hablar de educación pertinente, todo esto debe ser con la participación de todos. ¿Sí? Y la participación de todos es la participación en especial de los jóvenes. Y esto implica de, bueno, comprender realmente cómo estamos constituidos a nivel de ciudad, a nivel de sistema, a nivel de región, en términos educativos. Por ejemplo, yo le pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿sabemos cuáles son los colegios o las universidades que están en mi comuna, en mi barrio? Yo creo que por ahí empieza el cambio con la participación de los jóvenes. Y la participación de los jóvenes hablo
en los jóvenes como estudiantes de las instituciones educativas, por un lado, pero también de los jóvenes como egresados, como hermanos de un niño que está en el colegio, ¿sí? Y ahí es donde nos lleva a otro punto, y yo voy a otro punto de decir, hombre, los cambios no deben venir desde la punta de la pirámide, no deben ser definidos a través de una política pública, a través del gobierno. Realmente los cambios a largo plazo deben salir de la base y deben surgir de la participación ciudadana y debe surgir del núcleo más pequeño, pero que es el que más trascendencia tiene, que es la familia, es el hogar. Y ahí es donde nosotros tenemos que impulsar el tema de la cohesión social, el tema de la gestión de información. Por eso a mí me parece tan valioso, Julián, este espacio de aprovechar estas nuevas tecnologías para generar conocimiento, para transferir conocimiento, pero sobre todo para formar una sociedad más educada. Y ahí es donde los jóvenes, creo yo, tienen un rol importantísimo. Y digo otra cosita, tienen un rol también muy importante, y esto es una responsabilidad de todo, en el reconocimiento, como en la identificación, cómo estamos. Yo creo que la participación, los procesos participativos en la construcción de cambios deben surgir desde esos diagnósticos participativos. Y acá es donde no solo los jóvenes, sino todos tenemos que estar participando realmente. Ahí hay un mensaje importante, David, para las organizaciones, asociaciones, fundaciones en general, todos esos espacios de participación de la sociedad civil para que nos la juguemos por los jóvenes, ¿no? Para que los escuchemos, los entendamos, para que vayamos a fondo en las realidades que viven, ¿no? Es muy fácil desde la planeación, la política pública, proponer y asumir supuestos que en realidad no sabemos si son los que se corresponden con las realidades de los jóvenes. De acuerdo, Julián, de acuerdo. Y es que además, si nosotros nos ponemos a hacer como un contexto histórico, ¿cuáles han sido las poblaciones históricamente marginadas de los procesos de desarrollo? Las mujeres, los jóvenes, los niños, ¿sí? Y cuando nosotros concebimos, y esto es también como un mensaje que me parece importante mencionar, acá los cambios que queramos hacer no van a dar fruto en 2 años, no van a dar fruto en 5 años. Acá tenemos que trabajar es por los niños en este momento. ¿Sí? Si nosotros queremos generar cambios, debemos trabajar por los niños y eso es lo que hace que nosotros los cambios los veamos a largo plazo. ¿Sí? Y sobre todo si hablamos de la educación, ¿sí? Que para mí, reitero, es el factor de cambio de todos los procesos. Una educación de calidad, pertinente y con cobertura, en esencia. Fíjate que me trajiste a la mente una anécdota, me contaba un gran amigo, lo voy a nombrar por si nos está escuchando, a Carlos Trejo, también ibaguereño, también un hombre de educación, y él me comentaba algo que me fascinó y fue que su hija pequeña, en el colegio donde estudia en Bogotá, en La Calera, si no estoy mal, tiene un sistema muy particular de educación en el que los niños hacen parte de la toma de decisiones respecto a los temas que van a estudiar y a profundizar. Y él me contaba esto en medio de la reflexión en el que la niña le decía, papá, pero ¿por qué tomamos Coca-Cola cuando la Coca-Cola, una niña de 7, 8 años, no debemos estar tomando Coca-Cola porque fíjate que el impacto que esto tiene en nuestra salud y la sostenibilidad y es una multinacional y el análisis y la reflexión profunda a partir precisamente de incorporar a los niños en su propio proceso educativo? Eso me pareció importante. Sé que seguramente cometo unas imprecisiones acá, pero me puso en la piel del niño pequeño que precisamente crece con una perspectiva distinta también de impacto en la sociedad en la que vive. Y mira, Julián, que ese ejemplo que tú das es algo supremamente pertinente para lo que se debe hacer acá. Debemos cambiar realmente el foco de la atención en términos de política educativa y en términos de sistema educativo. Históricamente y por lo general, a lo que menos atención se le presta es a los niños, cuando los niños deberían ser el principal cuando se hable de política pública educativa, cuando se hable de sistema educativo, de planes de desarrollo. ¿Sí? Por lo general, las decisiones que se toman para que el sistema funcione. Sin embargo, nunca se toman decisiones
para que el sistema funcione en función de los niños, ¿sí? Y acá es donde yo digo, hombre, necesitamos meternos todos subirnos todos al bus, ¿sí? Si nosotros no nos subimos todos al bus, y cuando hablo todos, acá yo incluyo al sector privado, al sector productivo, a los líderes, a los ex candidatos, a todo el mundo tiene que estar metido en eso, pero priorizando al niño como fin, no como medio. Los niños deben ser el fin de la educación y no un medio que acomode el sistema. Y ese es un punto que en el ejemplo que tú das, Julián, sea perfecto y es una muestra de la importancia que deben tener los niños como protagonistas de la educación acá en Colombia. Así es, mi querido David. Le podemos contar a la audiencia que tú me dices Julian y yo te digo David, que Sí. así es la amistad, mi hermano. Es complicado, es complicado. Aquí se para el momento de formalidad. David, seguimos por aquí saludando a quienes nos escuchan. Aquí, uy, tenemos una larga lista de preguntas. Vamos a intentar resolver algunas. Excelente, buenísimo. Jonathan Ramírez, aprovecho, bueno, vamos saludando por acá nombres. Un abrazo para Julio Lezama, un abrazo también para Sandra, que nos hace un comentario muy interesante, nos dice, qué bueno que los jóvenes participen en los colegios con los niños, educándolos en la Constitución, donde converge en el derecho a la vida, a la salud y a la educación. Qué buena. Luis Alberto Bustamante nos dice, de acuerdo, con los niños debemos empezar. Por aquí teníamos, John Llanos nos dice, la educación motor de transformación. Lady Carolina Torres, de acuerdo, sin educación no hay desarrollo. Creo que estamos todos en la misma página. Te traslado aquí la pregunta de Jonathan Ramírez. Sé que Jonathan trabaja precisamente en proyectos de educación, es docente y aparte por ahí se encuentra en un proyecto de liderazgo de jóvenes en Torreón muy interesante. Así que un abrazo fuerte para Jonathan. Nos dice, saludos, tema maravilloso. Según la propia vocación de Ibagué y sus características propias, esto es lo tuyo, David, la identidad local. ¿Cómo debe ser la educación del futuro en Ibagué? Excelente pregunta. Un saludo para Jonathan. Primero, antes de contestar, un contexto y una respuesta. Yo sí quiero que, por ejemplo, si nosotros miramos la educación básica, y esto lo quiero hacer en términos de primaria y educación superior, primaria, secundaria y media. En educación básica, Ibagué, por ejemplo, no tiene ningún colegio público dentro de los primeros 1000 colegios del país. Ibagué solo tiene 2 colegios dentro de los 100 primeros y son 2 colegios privados. Si vemos desde el punto de vista de la educación superior, en este momento más del 50% de los estudiantes matriculados en las universidades están concentrados en 5 núcleos básicos de conocimiento. ¿Sí? Entonces, acá se está formando abogados, estamos formando administradores de empresas, estamos formando contadores públicos, psicólogos, y se me escapa, y hay ingeniería civil, es la 5ª carrera más con mayor número de estudiantes. Entonces, por un lado, vemos un escenario en el cual la calidad educativa no resalta en Ibagué. Ibagué ocupa el 9º puesto en términos de calidad de la educación básica y de la educación primaria. En segundo lugar, tenemos unos profesionales, unos estudiantes que se forman en áreas que, lo digo con total respeto, son áreas que no generan valor a la economía, no agregan valor a la economía. Entonces, un poco bajo ese contexto, ¿sí?, de cómo estamos en términos tanto de calidad como de pertinencia, vale la pena nosotros cuestionarnos, bueno, ¿y a qué vamos a apuntarle desde el sistema educativo ibaguereño? Lo primero, yo creo que en Ibagué se debe dar el paso hacia el desarrollo de competencias clave para el siglo XXI. Debemos cambiar la forma de educación y dar herramientas y desarrollar competencias en los jóvenes que estén relacionadas con estas competencias, valga la redundancia. Entonces, acá hablamos de debemos trabajar el emprendimiento desde el colegio, el liderazgo, la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo. Eso, por un lado, desarrollar el conocimientos en las personas, competencias como personas. En segundo lugar, y acá es importantísima la participación y la articulación que se dé entre el Estado, entre el sector privado, las empresas como tal,
y la academia. ¿Sí? Nosotros siempre nos hablan de esa triada empresa, Estado, universidad. Creo que hay que agregarle un cuarto elemento que es sociedad, pero si nosotros, si acá no se sientan las universidades, si no se sientan el sector empresarial, si no se sienta el gobierno a decir, hombre, ¿cuáles son los sectores productivos que nosotros necesitamos fortalecer? Y el fortalecimiento no viene por cuenta de la plata, señores. El fortalecimiento viene por cuenta de la educación, de la formación. Entonces, debemos primero, en segundo lugar, debemos hacer que se sienten ellos. Y en tercer lugar, también debemos explorar y conocer cómo estamos. Yo decía anteriormente que acá más del 50% de la mano de obra de los empleos, el 60% de los empleos acá en Ibagué está concentrado en tres sectores económicos. Estamos hablando de comercio y servicios, estamos hablando del sector de la administración pública y estamos hablando de la construcción, de la industria manufacturera, perdón. Son esos tres los sectores que mayor empleo otorgan. Sin embargo, si vamos a ver a la dinámica del empleo que generan estos sectores, son sectores que no crean valor, sino que mueven plata, mueven recursos entre sí, pero no crean valor. Ahí es donde nosotros necesitamos trabajar. Y ya en cuarto lugar, si hablamos en un territorio como Ibagué, y acá va muy de la mano de la pregunta que me hacías, Julián, de la identidad, nosotros tenemos que remitirnos a esa identidad de Ibagué. Y ahí es donde yo creo que está el potencial para una ciudad como Ibagué. Y acá hablamos de la educación musical, que Ibagué sea una ciudad educada en términos musicales desde la primaria. Eso nos permitirá acceder a educación para el trabajo, a educación técnica y a profesionalización. Eso en primer lugar. En segundo lugar, adaptar la educación a las necesidades del siglo XXI, y con las necesidades del siglo XXI hablamos de educación digital, de incorporar, por ejemplo, el enfoque STEM, que se está implementando en Medellín, que es por sus siglas en inglés, ciencia, tecnología, matemáticas, y se me escapa la otra variable, pero es un poco de, bueno, ¿cómo vamos a formar, a desarrollar competencias en los estudiantes desde el colegio y competencias digitales? ¿Sí? Porque el mercado, y en esto nos hemos dado cuenta en esta pandemia, el mercado funciona con o sin presencia, ¿sí? Esto funciona es con medios digitales y necesitamos ser ciudadanos digitales. Entonces, yo sí creo que pues esas son las apuestas que deberían hacerse acá en Ibagué desde mi punto de vista. Sin embargo, nosotros acá podemos, Julián, echar carreta al respecto, pero yo sí creo que si no hay una visión compartida de lo que queremos en términos integrales como ciudad, es difícil, es difícil. Y esa visión debe estar conducente a ajustarle a metas claras de educación, ¿sí? A un plan de educación claro, ¿sí? A metas realizables, a compromisos serios, a planes de desarrollo pues pertinentes en todo este proceso. Gracias, de verdad, no sé, me dejas 10 cosas a partir de tu intervención sobre las cuales me gustaría preguntarte. Sin embargo, pues tenemos poco tiempo. Hablo mucha carreta, No, no, Julián. pero hay profundidad. Afortunadamente tenemos, yo después de este tipo de conversaciones, me tomo la molestia de volver a escuchar lo que nuestros invitados nos comentan y sacamos cosas valiosísimas. De verdad que hay una construcción ciudadana a partir de lo que aprendemos en un espacio informal como este que vale la pena reflexionar, subrayar, ver qué podemos aplicar en nuestras vidas. Y bueno, este espacio sin duda tiene una finalidad que es el llamado a la acción al ciudadano de a pie para involucrarse en estos procesos y desde su orilla, desde donde esté, desde su espacio, sea la familia, sea el trabajo, sea el sector público, pues apostarle. Y aquí pues Claro. la invitación es apostarle a la educación definitivamente como motor de transformación. David, tenemos más amigos que se conectan, queremos saludar también a Felipe Ramírez y por aquí también a Jorge Sarmiento. Hay algún par de preguntas que no me gustaría que nos quedáramos sin hacerte de nuestro público. Todas bienvenidas. Gracias, hombre. Julio Lezama nos hace un comentario, nos dice que le parece muy interesante el tema y que cree que es necesario entender que la comunidad educativa trasciende los estudiantes, los profesores de las aulas y los padres de familia, que es preciso incorporar el territorio y las prácticas culturales
que allí se dan porque en ellas convergen los jóvenes. Buena reflexión, gracias Jorge. Una, una, Totalmente de acuerdo. una pregunta por aquí de Jorge Sarmiento. Jorge nos dice, nos felicita por el espacio y por la ponencia para la participación y nos comenta, la familia debe acompañar la participación de los jóvenes y niños dentro de la educación con calidad. Pero ¿cómo hacer o qué espacios se pueden proponer para que los pilares de la educación intrafamiliar se alineen con la sociedad que estamos buscando para Colombia? Ahí Ex- te dejo un poco, excelente, te interrumpo un excelente poco de pregunta. Excelente pregunta. Un saludo muy fuerte para Jorge. Bien, los espacios están, realmente los espacios están, sin embargo, yo creo que no se conocen y no son bien aprovechados. Por ejemplo, toda institución educativa, sea colegio, sea universidad, tiene unos consejos directivos que están conformados justamente por representantes de cada uno de los estamentos. Muchas veces, ¿qué pasa en los colegios? Y es que eso se coge de recocha, me disculpan la palabra, y el rector o rectora nombra a las personas que quieran. Sin embargo, este es el primer espacio de representación de la comunidad, de las comunidades educativas en la toma de decisiones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, y esto es como la clave. Nosotros dentro del proyecto hemos hecho como una revisión de experiencias significativas en términos de educación. Y un punto en común de todas estas experiencias a nivel nacional es que los buenos resultados no vienen solos por la política del colegio o por las dinámicas del colegio, sea público o privado. Los colegios excelentes dependen es de la participación de los papás. Y la participación va más allá de asistir a las reuniones de padres de familia. La participación consiste en, bueno, yo voy a matricular a mi hijo en tal colegio, yo necesito saber cuál es el proyecto educativo institucional del colegio, yo necesito saber quiénes son los compañeros, yo necesito saber cómo están. Eso en segundo lugar. En tercera medida, algo fundamental en en todos los procesos es tener información. Y información no solo cualitativa, sino cuantitativa. Si nosotros no sabemos qué tipo de población nosotros atendemos, si no sabemos pues quiénes son los estudiantes, qué características sociales, pues es muy complicado. Y ya por último, decir frente a esta pregunta de Jorge, eh, la educación, si uno se pone a ver, un día tiene 24 horas. Los niños por lo general están entre 6 y 8 horas en el colegio. Acá estamos hablando de otras 16 horas donde los estudiantes, los niños están fuera del colegio, están o en sus casas, en sus barrios. ¿Sí? Entonces también tenemos que partir viendo a la educación no como un proceso ajeno, no como un favor que nos hacen. No, esto es un deber del sistema, es un deber del Estado, pero también es un deber de los padres de familia. Y ojalá se pudiera inventar, yo diría que ojalá existiera algún tipo de castigo para los padres que no van a reuniones de padres de familia, por ejemplo, algo así. O sea, esto debería ser imperativo, acá no deberíamos convencer a nadie que vaya a los colegios, pero pues así es. Gracias, David. Te paso aquí otro par de preguntitas de nuestro público. Han estado muy activos Lady Carolina y John Llano, así que les mandamos un abrazo muy grande a ellos. Un Lady saludo. Carolina nos pregunta, ¿qué trazados fundamentales harías sobre la educación y la cultura para fomentar la tan esquiva competitividad e innovación? Preguntaba al respecto, quiero conectar con otra pregunta que hacía Lady Carolina más adelante, relacionada con si apostarle al bilingüismo y al emprendimiento en la educación en Ibagué, si podemos pensar en una Ibagué para la innovación. Se No, fue un poco la señal, pero leí la pregunta. Bueno, trazados sobre educación en esencia, y esto lo aterrizo para Ibagué. Primero, nosotros necesitamos una política de calidad educativa en Ibagué sustentada en 4 principios. Un principio que sea la participación. Un segundo principio que sea el desarrollo de competencias y de habilidades
básicas, de conocimientos básicos en los estudiantes. Un tercer punto, que sea planeación y seguimiento permanente, cifras, estadísticas, ¿sí? Y un cuarto punto, que sea la cohesión, la interacción, la integración territorial. La educación, los colegios deben convertirse en el punto de referencia de las comunidades en términos de principios, de respeto, de solidaridad, de convivencia, de cuidado del medio ambiente, de trabajo por la equidad de género, ¿sí? De fortalecer esos procesos. Entonces, eso, un punto de partida como que tenemos que trabajar acá en Ibagué. Ahora, frente a las competencias que planteaba Lady Carolina en términos de bilingüismo, de emprendimiento, acá debemos enfocarla desde dos puntos. Lo primero, el bilingüismo es importantísimo como factor primero de movilidad social de los estudiantes, pero algo que, al menos desde nuestra experiencia en el proyecto que estoy dirigiendo, que ha sido sumamente valioso, es la capacidad que el inglés, que el desarrollo del inglés le da a los estudiantes de soñar, de mirar más allá de sus fronteras. Como motor de los sueños, para muchos estudiantes el inglés es básico y bueno, y más si lo vemos en un contexto como el que tenemos actualmente y como el que se nos viene, en el cual necesitamos soluciones, pues dependemos de lo global, ¿sí? Ahí es cuando hablamos de todo este componente local. Y el emprendimiento, totalmente de acuerdo. Yo tengo una postura frente a estas competencias como el emprendimiento, el liderazgo, la innovación, la creatividad, el trabajo en equipo. Yo creo que este tipo de áreas no se deben enseñar en el colegio, sino que deben ser transversales, deben estar integradas a todas las prácticas pedagógicas de los docentes. Hay una metodología, por ejemplo, que estamos implementando en el colegio, que es aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Que aprendizaje basado en proyectos en esencia es, hombre, resolvamos problemas de nuestra vida común como estudiantes a través de creación de proyectos conjuntos, con metodologías de trabajo en equipo y con unos resultados y unas metas tangibles. Entonces, sí, efectivamente son indispensables estas competencias, pero no una materia de emprendimiento, no una materia de liderazgo, no una materia de innovación, no. Los estudiantes deben convivir permanentemente con estas competencias, deben desarrollarlas en su diario vivir. Y acá es importantísimo, ya para el caso puntual de Ibagué, que ojalá primero se sienten todos los actores a hablar de la educación y a hablar del tipo de estudiantes y de profesionales que queremos. Segundo, acá necesitamos fortalecer la media, la educación media, el tránsito entre el colegio y la universidad, ¿sí? Que es donde hay mayor deserción de estudiantes, es decir, como el porcentaje de graduados que acceden a la educación superior, sea universidad técnica o tecnológica, es muy bajo. Y eso es un espacio que nosotros debemos fortalecer. Y en tercer lugar, acá necesitamos meterle a todas las instituciones educativas temas de orientación socioocupacional. Los niños, imagínense, y esto creo, yo lo digo por experiencia personal, pero creo que a muchas personas nos ha pasado eso, y es que uno a los 16 años, Julián, uno tiene que tomar una decisión para toda la vida, que es decidir, bueno, ¿qué voy a estudiar? Y muchas veces esa decisión uno la toma sin la información necesaria y sin la información buena. Entonces, por eso yo sí creo que es una responsabilidad de la institucionalidad fortalecer esos procesos de orientación socioocupacional y de construcción de proyectos de vida de los estudiantes, porque si no seguimos en el mismo círculo y seguimos respondiendo con educación temas económicos. Y acá con lo que quiero decir con esto es que seguimos construyendo universidades por construirlas solo para tener aumento de matrícula y para vender el cupo en la universidad. No, eso no es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos dar un paso más adelante, ¿sí? Y hay esa invitación que hace Lady Carolina en términos de innovación, en términos también de emprendimiento para la educación. Eso debe ser imperativo, eso no es negociable.
Y lo que yo digo es, esto debe estar inmerso en todos los procesos, y desde kinder, desde preescolar, los niños deben tener emprendimiento, bilingüismo, innovación, creatividad y todo esto. Me recordaste ahí al famoso Sir Ken Robinson, el de la charla TED más vista en la historia y todo este tema de la integralidad de la educación, ¿no? El papel fundamental que cumple la creatividad y de cómo precisamente incorporar todas estas competencias y habilidades de manera transversal al proceso educativo es clave. Ahí vamos entendiendo lo que nos quieres decir cuando nos hablas de pertinencia. Así David, es. te comento, te leo por aquí algunos comentarios. Felipe Ramírez Caicedo nos dice, existen muchas ideas y muchísimas propuestas que convergen para la idealización de muchos proyectos en pro del cambio en términos de políticas y sistemas educativos. Pero hay que tener en cuenta que si no existe voluntad político-administrativa, es muy difícil que lleguen a materializarse todas esas buenas intenciones e ideas. Eso nos pone ahí Totalmente de acuerdo. Voluntad política. Totalmente de acuerdo. como reto de la institucionalidad, ¿no? Como reto, desafío del sector público y casi que exigencia de nosotros los ciudadanos alrededor de ese propósito. Te voy a hacer una pregunta que no me quede, por aquí que se nos quede John Llano, que también ha participado muy activamente. Hacemos esta preguntita porque nos queda poco tiempo Uy, perdón. y casi que cerramos el programa, pero agradecerles a todos su participación tan activa, de verdad. Es que el tema es apasionante, ¿no? Uno creyera que es algo por ahí como teórico, conceptual, académico, hablar de educación, pero Claro, estamos hablando de la vida misma, ¿no? Y de nuestra claro. sociedad. Entonces, disculpa, por favor, te, me emocioné. Te No, paso. no, es que la educación genera eso, Julián. Perdón. La educación hace que se le atore el pecho, el corazón, hermano. Ay, bueno, te paso por aquí la pregunta de John Llano. Pasar de una educación competitiva, cuantitativamente en cúmulo de conocimientos, a una más cualitativa, que nos lleva a educar desde el fomento de actividades prácticas para la vida, a su vez, que forma seres humanos críticos, proactivos y participativos socialmente, incluyendo para tal efecto ejes como el arte, el medio ambiente y el emprendimiento. Sí, John, totalmente de acuerdo. ¿Cómo pasar? Yo diría, bueno, como decía anteriormente Felipe, desde la voluntad política es el punto de partida, pero también yo creo que acá hay que hacer una revisión de fondo de los sistemas de evaluación de la educación. ¿Sí? Yo soy bastante crítico de muchos procesos en términos de evaluación. Sin embargo, soy un defensor de la evaluación. Sin embargo, yo creo que la evaluación debe ser pertinente y muchas veces esa evaluación que viene dada por los números, que esa es una evaluación en términos pues, de conceptos, no de competencias, no da muchos elementos a la hora de evaluar un sistema. Entonces, primero, yo creo que el punto de cambio para eso debe darse desde una revisión del sistema de evaluación. Por otro punto, por otra parte, debe darse de la misma comunidad educativa de cada colegio, de cada universidad, de cada ciudad. Yo soy un convencido que la calidad, que la pertinencia es la que define la calidad y no la calidad, la pertinencia. Es decir, en la medida que yo le brindo a los niños una educación que le va a permitir soñar, si les brindo una educación que le va a permitir avanzar, mover socialmente a su familia, eso es calidad de la educación, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el mejor ICFES del país o el mejor ICFES de la ciudad para brindar bienestar, que ese es en últimas el propósito de la educación, el bienestar y el desarrollo humano. Entonces yo sí creo que si nosotros queremos pasar de una evaluación cuantitativa a una cualitativa, nosotros debemos trabajar más en el desarrollo de competencias más que en el desarrollo de conocimientos conceptuales. Y ese es un cambio que en ese momento se está dando, que yo me acuerdo que cuando uno empezaba, uno le tocaba aprenderse cosas de memoria y lo evaluaban en función de eso. ¿Sí? Ahora ya es una evaluación más por competencias,
pensamiento crítico, como decía John, que es una de las competencias básicas en este momento, junto con la comunicación, la tecnología, las nuevas prácticas, y un factor que mencionó muy interesante, que es el cuidado del medio ambiente, el respeto del medio ambiente debe surgir desde la educación. Gracias, David. David, ya para ir cerrando, que pues todavía nos quedan unos minutitos, quería preguntarte algo también. Comenzamos con lo personal y cerrar un poco también con el tema personal. Todo esto pues es evidentemente un desafío enorme, un propósito en torno al cual todos cerramos filas y le apostamos como actores sociales, políticos, etcétera. Tú, David Chamat, enamorado de la educación, apasionado por el desarrollo local, por la identidad, ¿cómo te sueñas, Ibagué? Es complicado cuando uno quiere tanto, cuando uno se siente tan parte de algo. Es complicado soñar, pero yo la verdad, yo veo a Ibagué como una ciudad, primero sostenible, una ciudad humana. Yo soy un convencido que Ibagué es una ciudad que puede crear tanto desde su identidad, y crear tanto es sacar provecho a esa cotidianidad que nosotros somos como ciudad, sacar provecho a esos barrios que nosotros tenemos, dar dinamismo a las tiendas, a las economías populares, a las economías locales. Yo creo que la Ibagué soñada no es la Ibagué más competitiva, no es la Ibagué más productiva. Yo creo que la Ibagué soñada es una Ibagué que tenga el mejor bienestar social, y el mejor bienestar social empieza por garantizar una calidad educativa, que Ibagué se posicione a nivel nacional como como una ciudad educada y una ciudad educadora, primero que todo. Segundo, que nosotros podamos aprovechar toda esta belleza que tenemos, Julián, y todos. O sea, Ibagué es una ciudad verde, es una ciudad que si uno la ve por donde sea y en donde sea que esté, tiene verde. Tenemos que aprovechar eso, ¿sí? Yo me imagino, yo sueño con una ciudad llena de grandeza, y una ciudad cohesionada, donde si nos hablan de alcaldía sepamos y todos miremos hacia el mismo punto, que tengamos la oportunidad de construir visiones compartidas. Yo sueño con una Ibagué grande, llena de grandeza, ¿sí? Pero primero, tengo todos esos sueños, pero sé por qué lo podemos hacer. O sea, es supremamente difícil hacerlo, pero es supremamente fácil soñarlo. Y yo creo que si sumamos y si nos articulamos todos en torno a ese sueño de, bueno, cómo vamos a crear la Ibagué que queremos, yo creo que se puede hacer, ¿sí? Y es una suma de esfuerzos. Nadie nos va a construir la ciudad que queremos, tenemos que hacerla nosotros. Así es, mi hermano. David, ya cerrando y por aquí agradeciendo a todos los que se han conectado hoy, de verdad que qué rico poder conversar con la gente, ¿no? Que este espacio sea un espacio realmente Bueno, interactivo, y la tecnología es maravillosa para esto y nos da pues la posibilidad de realmente conectar. Así que muchas gracias a excelente. todos los que se han ido conectando, los que han participado. Los invitamos a seguir súper atentos a ese tipo de ejercicios, a seguir a David Chamat y su trabajo en Ibagué del Tolima. David, ¿dónde te pueden encontrar en redes la gente que te quiera buscar, o tu trabajo o tu proyecto? Bien, dos cositas así sencillita. Yo, como les decía al principio, yo soy el director de PEVA, Proyecto Educativo Buenos Aires. Es una iniciativa única a nivel nacional, es una iniciativa del sector privado al servicio de la educación pública rural. Tenemos un colegio que queda ubicado en el sector de Buenos Aires. En este momento hago una cuña, Julián, somos el mejor colegio rural de Ibagué y tenemos el sueño de ser el mejor colegio rural del país. Sabemos que lo podemos hacer. Es un colegio público rural, pero que está fortalecido desde diferentes frentes. Entonces los invito a que conozcan el proyecto. La página del proyecto es www.proyectopeva.org. Es un proyecto que lleva cerca de 13 años, que es un proyecto demasiado bonito y que tenemos 3 focos fundamentales: calidad, pertinencia, cobertura, y un cuarto que es territorio.
como medio para fortalecer la educación rural, pero como medio para eliminar brechas. Eso es el aviso parroquial laboral. Y nada, yo soy un ibaguereño que me pueden encontrar pues en Facebook, David Chamaz. Soy un poco amante de las redes sociales, pero siempre dispuesto a trabajar por lo social. Pues ahí ya saben todos, si alguien quiere conectar con David, si quiere más información, si quiere trabajar en 100%, la educación, ahí 100% disponible. Chéveres estos espacios, de verdad, Julián, y a los amigos de Compromiso Ciudadano. Los felicito, de verdad, es un espacio maravilloso, porque pues, y además que uno se siente muy bien ahí hablando con Julián, es una charla agradable y es muy rico cuando uno habla de temas que le gustan a uno y de temas de los que uno está convencido, así no sea el más experto. es un gustazo, de verdad, David, conversar contigo sobre todo esto. Por acá nos saluda Andrés Díaz, antes de irnos, le mandamos un abrazo enorme, nos dice es importante articular el tema de bienestar estudiantil, así es, Andrés. De acuerdo. Para ir cerrando, última pregunta, fuerte y poderosa. David, ¿con qué mensaje te gustaría que se quedaran las personas que hoy te han escuchado? ¿Cuál es ese mensaje central que quieres transmitirle a las personas que hoy te ven? Que la educación es la base para transformar esta sociedad. Y cuando hablamos de educación, no hablamos de un título, no hablamos de un servicio. Cuando hablamos de educación, hablamos de un principio para la vida, de un principio para el desarrollo humano. Y que la calidad, la pertinencia, la cobertura y la participación comunitaria no son negociables en la educación. Debe ser un principio, debe ser una base y debe ser algo que todos tenemos que exigir. Calidad, pertinencia y cobertura con participación de la comunidad. Ese es el mensaje que yo quiero transmitir. Educación como base de todo. Poderoso e inspirador, David. Muchísimas gracias. David, de verdad, ha sido un placer pues que tenerte en este espacio. Este rato ha sido muy chévere, pues como te decía, gracias por inspirarnos, por motivarnos a seguir trabajando por la educación en Ibagué, en Tolima, en Colombia. Sabemos todos que el desarrollo de nuestro país y las oportunidades y mejoras en la calidad de vida de esta y de las futuras generaciones están ahí. Así Así que es. a movernos, como decimos aquí, nos movemos, manos a la obra. Muchas gracias, David. Julián, muchas gracias a ti. Un saludo muy especial a todas las personas que participaron y nada, gracias por este espacio. Un saludo. Un gustazo. Queremos, pues aprovechamos también para invitarlos a todos a que no se pierdan la próxima semana, como saben, a la misma hora y por el mismo canal. Vamos a tener una charla muy interesante con Matilde de los Milagros. Ella es escritora, periodista y activista. Es una tuitera de esas duras que siempre está generando temas de profundidad sobre los cuales reflexionar. Y con ella estaremos conversando sobre cómo comunicar para transformar. Así que nos vemos el próximo sábado a las 6:30 con Más Nos Movemos. Y aprovechamos también para invitarlos a un espacio que tendremos desde la página de Facebook de Compromiso Ciudadano el próximo lunes a las 7 de la noche. No se pueden perder el foro virtual Hacia dónde va Ibagué, con unos invitados de lujo geniales. Y bueno, la información sobre la misma actividad la tienen en la página de Facebook de Compromiso Ciudadano Tolima. Así que, amigos, ha sido un placer enorme. David, compañeros, como siempre, a movernos. Éxitos.